Libro de Job. Estamos trabajando en él, estamos tratando de descifrar lo que la palabra de Dios dice, y creo que es una cosa que podemos entender de que puede volver a pasar, ¿sí? La historia de Job es una historia muy interesante y me gustaría seguir analizándola. Capítulo 12 de Job, si tienes tu Biblia, ábrela por favor en ese capítulo, y vamos a estar viendo lo que la palabra de Dios dice. Job capítulo 12. Okay. En esta historia que estoy presentando la posición de los amigos de Job y la respuesta de Job a esa problemática que Job está pasando. Job está destruido, en cierta manera, obviamente. Cuando hablo de destruido, perdió su familia, excepto su esposa, que le decía ya, maldice a Dios y muérete. Perdió sus posesiones, perdió su casa, perdió sus esclavos, sus siervos, perdió todo. Y llegan unos amigos a aconsejarle, son 4, y los 3 de ellos, los 3 primeros que hasta en este momento estamos estudiando, le empiezan a decir que es alguien que merece eso que está pasando. Y esto, aplicándolo un poco a cualquier problema de nuestra vida, puedes pensar que podemos tomar esa misma dirección. Y podemos tomar la posición de los amigos también. Imagínate esto que está pasando ahorita, el virus ¿sí? La pregunta es, ¿el mundo merece ese virus? Y uno dice, sí, lo merece, porque mira todo el pecado que hay en Nueva York, y en Hollywood, y en China, y en México, y en los narcotraficantes, y en la prostitución, y en la trata de blancas, y toda la maldad que hay en el mundo. Sí, lo merece. Y estamos tomando la posición de Dios como jueces del mundo. Y me veo yo también en esas pláticas. Cuando todo lo que esos hombres están diciendo es, Job, te mereces todo lo que estás pasando. Caramba, ¿qué respondería yo a eso? Job empieza a hablar acerca de la respuesta que él tiene para estas personas que le están diciendo esto. En este caso, ya después vamos a hablar la respuesta de Dios también, que no responde ninguna pregunta. Job le empieza a preguntar y preguntar y preguntar a Dios, se la pasa preguntando y Dios no responde nada. Pero en la respuesta de Job a sus amigos vemos sabiduría. Vemos que él entiende su posición. Y creo que en cierta manera la posición de Job podría ser la posición de la iglesia para cómo responder a situaciones como esta. Empezamos con el primer versículo, ¿sí? El segundo versículo más bien y tercer versículo, ¿sí? Job responde a eso, a su amigo Zofar. Su amigo Zofar era una tradicionalista. La semana pasada estaba hablando de que su doctrina de este hombre estaba correcta. Cuando hablaba del arrepentimiento, no podía decirlo mejor que ni yo no sé cuántos que hablan del arrepentimiento. Este hombre reduce en unas cuantas palabras lo que es el verdadero arrepentimiento, pero cuando lo dice y encara a Job, le dice, Job, eres un charlatán, todo lo que tienes lo mereces, y hasta peor, debería pasarte otra cosa más peor. Y Job responde esas palabras. ¿Qué es lo que responde? Ustedes se creen maestros del pueblo, ¿sí? Y piensan que al morir se acabarán los sabios. O sea, ustedes piensan que saben todo. Pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo. Ustedes no han dicho nada nuevo. Las respuestas de estos hombres, amigos de Job, resultaban inútiles. Al responder ¿por qué estaba pasando eso? Y también la misma pregunta, ¿por qué está pasando eso del virus que estamos teniendo? Son difíciles algunas ocasiones, las soluciones no son simples para nada, no hay una respuesta simple. Si ves algún predicador en el YouTube o en el qué sé yo cuál veas que te dice, la respuesta es el pecado, todo es por causa del pecado, es una respuesta muy simple. Hay algo más encima de todo esto. La complejidad de problemas espirituales nunca se resuelve con fórmulas sencillas, fáciles, ¿sí? ¿Cuántas veces cerramos un libro o escuchamos un sermón y terminamos diciendo lo que acaba de decir Job? Esto que escuché no es nada nuevo, ¿sí? Este libro no dice nada nuevo. Este predicador no dice nada nuevo, ¿sí? He escuchado diferentes respuestas.
Desde uno que dice, exhorto en el nombre de Jesús que todos los virus se mueran, ¿sí? Y ya predicó él, toda la gente grita y levanta las manos y dice, qué bueno que ya todos los virus se murieron, pero ¿se murieron? Siguen adelante. Este hombre nada más lo que vende es pura emoción, ¿sí? Exhortando y gritando y diciendo que él tiene la unción y por eso se acabaron todos. Hay otros que son más intelectuales y dicen, bueno, pasa esto y pasa aquello y le dan explicaciones lógicas. Pero la fe va más allá de la lógica. La lógica es buena, pero si nosotros creemos en Dios por lógica, perdemos el punto de creer en Dios por fe. La lógica tiene su lógica, tiene su idea, tiene su posición en la Biblia, pero la Biblia no es solamente lógica. No es una clase de lógica, que todo es lógico. La Biblia es un libro de fe. Se le llama así el pueblo de fe. La Biblia es un libro de fe. La iglesia es una iglesia de fe porque tenemos fe. Y la fe puede ir encima de cualquier lógica. ¿Cómo es posible que expliquemos o cómo podremos explicar que Jesucristo, Dios mismo, haciéndose hombre y viviendo entre los hombres? ¿Es lógico eso? No es lógico para nada. ¿Cómo podemos explicar que Jesucristo caminó sobre el agua? ¿Es lógico eso? ¿Alguien lo puede hacer? A lo mejor con un poco de trucos de cámara pueden hacer una cosa similar, pero no es lógico. La lógica va más allá la lógica se queda en cierto límite y la fe empieza a continuar y seguir adelante por el camino donde la lógica se para. Y la iglesia es una iglesia de fe, no es una iglesia solo de lógica. La respuesta de Dios nos hace pensar, desafía nuestra mente, nuestra imaginación, amplía los horizontes. Esto que está pasando puede tener un propósito que Dios lo ha escondido a los hombres y que lo va a revelar en su determinado momento. Lo puede hacer. Satanás quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere acabar con nosotros, pero Jesucristo tiene vida y vino para tener vida y vida en abundancia. Lo peor que al hombre le puede pasar es lo mejor que Dios puede hacer por el hombre para cambiarlo, ¿sí? Las verdaderas respuestas de Dios nunca son simples, pero para quien las recibe son transparentes, luminosas, puras y perfectas. Para que lo pudiera entender hasta un niño, Dios nos concede el privilegio de escuchar la respuesta de Dios mediante su palabra, ¿sí? Sigo leyendo. Antes, cuando yo llamaba a Dios, Él siempre me respondía. En cambio, ahora hasta mis amigos se burlan de mí. No soy culpable de nada, pero todos se burlan de mí. Aquí estoy tocando un punto interesante. El punto de que antes Dios me respondía y ahora ya no me responde. El silencio de Dios. Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que lo queremos sentir en nuestro corazón. Él sabe que necesitamos escuchar sus palabras. Y es difícil estar continuamente escuchando la palabra de Dios para tu vida, específicamente para ti. En un par de ocasiones, como ministro de Dios, más en mi juventud, ahora ya no tanto, 2 veces dije, renuncio, ya no quiero seguir en el ministerio de Dios. Renuncio. Ya alguien podría hacerlo mejor que yo. Ya hasta aquí acabé yo. Ya no quiero más. Y la primera vez que dije eso, dije, Señor, ahora es el tiempo. Si no me dices una palabra, yo me voy de aquí. Estaba en la escuela bíblica, un internado. 8 horas de mi casa. Entonces no podía nomás salirme y caminar para mi casa. Para nada. 8 horas. Tenía que tomar un autobús, unos 3 o 4 autobuses para llegar a donde yo era, ¿sí? La Ciudad de México, estaba en San Luis Potosí, Matehuala, San Luis Potosí, ¿sí? Y yo estaba decidido, Señor, si no me dice nada, ya me voy. Quién sabe cómo le haga, pero me voy de aquí. Y el Señor me dio una palabra. Abrí la Biblia, Señor, aquí estoy, dime algo, por favor. Abrí la Biblia, Jonás me decía que descendió hasta la muerte, hasta ahí se sentía, pero de ahí el Señor lo sacó. Y tomé esa palabra y dije, esa palabra es para mí. Y esa palabra que te doy ahorita no es la tuya.
Cada hombre y mujer tiene que buscar la propia palabra de Dios para cada situación. En otra ocasión estaba trabajando ya en el ministerio. No sé por qué ese día me sentí más triste que nunca, ¿sí? Llegué a la reunión de oración, ¿sí? Y nada más había 4 personas. Y yo dije, tengo 27 años. Puedo dar más que esto. Y nada más estoy aquí con 4 personas. Le dije a los hermanos de ese momento, estaban reunidos ahí, hermanos, renuncio. ¿Sí? Vamos a terminar la oración y renuncio después de eso. Es que digo, a lo mejor alguien puede venir que pueda hacer mejor el trabajo que yo. Entonces yo renuncio. ¿Sí? Ya no quiero seguir en el camino, no en el camino de Dios, en el ministerio, porque pues miren, nomás toda mi vida estoy dando aquí, estudié tanto tiempo, y nada más 4 personas, ya renuncio, ya me voy aquí. ¿Sí? Terminó la oración y ya me fui a mi cuarto. Tenía un cuartito de 3 metros por 3 metros por 3 metros, cuadrado ahí de 3 metros. Esa era todo mi casa. Ahí tenía una cama, ahí tenía mis libros, ahí tenía también un sillón y era todo lo que tenía. El baño, pues usaba el de un hermano, la comida me daba otra hermana y iba a sus casas a comer, ¿sí? Y yo dije, ya, hasta aquí llegué. Entonces empecé a sacar mi maleta y meter cosas, llorando, ¿sí? Estaba triste porque decía, pues, no sirvo para pastor, ¿sí? Nomás 4 personas y 27 años, no sirvo para pastor. Entonces, esos 4 hermanos, yo creo que me vieron tan preocupado y lo tomaron tan en serio que se fueron por todos los demás, a sus casas. Y regresaron con toda la iglesia, estaba fuera del cuartito ¿sí? Pastor, no se vaya, pastor. Nosotros somos los que hemos fallado, no usted. Quédese, por favor. Y le digo, hermano, es que alguien podría hacer mejor trabajo que yo. Pues miren, nada más, no estoy haciendo trabajo suficiente. Nada más ustedes, ¿qué voy a hacer? Y podría hacer alguien más que pueda hacer mejor, que venga alguien más. Y empezaron a decir, no, es que pues uno decía, yo no voy a la iglesia, pastor, porque es que le debo al hermano y me da pena ver al hermano cada que vengo a la iglesia. Y el hermano que estaba allá le dijo, hermano, mira, si por esa causa no vienes a la iglesia, te perdono todo lo que me debes, nomás ven a la iglesia. ¿Sí? Y caramba, era mucho dinero. ¿Sí? Y el otro que se pone a llorar, ay, perdóname, hermano, sí te voy a pagar, y yo voy a la iglesia. Y cada uno empezó a contar su historia y me di cuenta de que, aunque no estaba viendo suficiente, de eso estaba saliendo algo bueno. No sabemos qué puede pasar, pero creo Dios que puede hacer algo bueno. ¿Sí? La semana pasada estaba hablando de Juan el Bautista, una muerte sin sentido, una muerte por una jovencita que danzó por ahí y dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista, una cosa sin sentido. ¿Sí? Pero pienso, ¿qué podría haber pasado si Juan el Bautista no moría? Y una especulación, no es la palabra de Dios, es una especulación mía nada más. ¿Qué tal si Juan el Bautista hubiera seguido vivo? ¿Y qué tal si sus discípulos hubieran crecido tanto que se pelearan contra los cristianos? Y dejaran de seguir a Cristo porque quisieran seguir a Juan el Bautista, y por causa de eso, Juan el Bautista hubiera empezado su propio grupo y Jesús su otro grupo, y la gente estaría decidiendo entre quién seguir, al Juan el Bautista o Jesús. Quizá podría haber pasado eso. Ha pasado eso en otras ocasiones. Déjame contarte una historia que sé de Puerto Rico. Estuve en República Dominicana y había una iglesia en el lugar donde yo fui, una secta de una iglesia. Esa secta cantaba mucho, era un grupito pequeño, pero eran muy alegres, ¿sí? Les pregunté cómo era su historia. Me dijeron que su historia empezó con una mujer en Puerto Rico, usada grandemente por Dios. Hacía milagros, señales, hablaba la palabra con poder, conversiones por números grandes. Los ricos, los pobres, todos iban a escuchar a esta mujer, hasta que alguien empezó a decirle, oye, a mí se me hace que Dios está contigo más que con ningún otro predicador. Y luego empezaron después a decirles otros, oye, a mí se me hace que, pues no eres el Padre ni el Hijo, pero quizás seas el Espíritu Santo. Y la mujer se creyó todo eso, una mujer usada por Dios increíblemente. Y después ella misma se llamó el Espíritu Santo de Dios en la tierra, aunque no se llamaba con ese nombre. Su nombre de esta mujer era Mita. Y esa Mita empezó un grupo nuevo, religioso,
que por muchas partes en Puerto Rico, mucha gente de Puerto Rico, dominicana y varias partes de Centroamérica y Sudamérica empezaron iglesias. Se murió esta mujer y luego dijeron, el Espíritu Santo que estaba en Mita se pasó a Aarón, entonces ya después era Mita en Aarón, ¿sí? Una mujer usada por Dios grandemente que perdió el sentido del lugar donde estaba y empezó a hacer su propio grupo. Y no sabemos qué puede pasar de cosas como estas. Cuando los hombres piensan en una cosa y terminan en otra cosa. Uno puede tener buenos sentidos, buenas decisiones, buenos deseos y terminar completamente en oposición de lo que uno pensaba originalmente. Solo para darte un ejemplo, la semana pasada, en México hubo una marcha de mujeres, y no nada más México, toda Latinoamérica, me parece que estaba participando, Estados Unidos no, por quién sabe por qué razón. Hubo una marcha de mujeres que se oponían a la violencia. Decían esas mujeres, hemos sido violentadas, violadas, hemos sido menospreciadas, hemos sido abusadas y queremos protestar para que haya igualdad para todos, y sea hombres o mujeres, que todos seamos iguales. Y estamos en contra de la violencia. Pero salen escenas a cada rato de mujeres haciendo violencia. Unas mujeres protestando contra la violencia, haciendo violencia contra gente que ni las debía ni las pagaba, ¿sí? Hombres que pasaban por ahí terminaban todos pintados, algunos decían hasta me quieren quemar, ¿sí? Violencia, peleando contra violencia. ¿Qué clase de mensaje se puede dar en esos casos? ¿Sí? Yo entiendo que es difícil no estar en contra de la violencia y hablar de los amigos y pelear contra aquello que es injusto de la manera injusta. Yo también lo hice. Les voy a contar un poco más de mi historia. Cuando era niño, mis papás, mi mamá me llevaba a la iglesia, mi papá no iba a la iglesia. Mi mamá me mandaba a la iglesia, regresaba. En la noche, mi papá ya llegaba del trabajo, me mandaba a traer pan. Era el único no católico en toda mi calle, el único. Entonces ellos sabían, los demás niños iban a la escuela conmigo, sabían que yo no era católico, ¿sí? Y me acusaban del diablo, me decían de todo tipo de apodos. Y no solo eso, yo cuando me mandaban por el pan, a 2 calles de mi casa, regresaba con mi bolsa de pan, estaban ahí los niños jugando, ya llegó el diablo, ya llegó el protestante, ya llegó el evangélico, ya de todo me decían, ¿no? Entonces empezaban a aventarme uno tras otro, de repente alguien se ponía atrás de mí, me aventaba alguien y caía, mi pan quedaba todo regado, ¿sí? Y no se cansaban con eso, a veces me daban 2, 3 patadas en el suelo, ¿sí? Llegaba todo revolcado a mi casa, con el pan todo tirado por todos lados. Tenía 7, 8, 9 años. Era todavía un niño, no sabía por qué estaba pasando eso, ¿sí? Llegaba llorando, con mi pan todo, porque lo recogía y lo ponía en la bolsa y se lo llevaba a mi mamá, ¿sí? Y mi papá todavía me pegaba por andarme peleando en la calle, ¿sí? Así me pasaba desde pequeño. Y yo en cierto momento dije, ya no más esto. Yo sin pensarlo, en una ocasión que otro niño me estaba pegando, ¿sí? Literalmente, era bullying todo el tiempo conmigo, no era católico, era alguien fácil de poder pegarle. En la iglesia me enseñaban, pon tu otra mejilla si te pegan, y yo ya me había cansado de poner las mejillas. En una ocasión le regresé un buen poncha al que estaba pegándome con tan buen tino que lo noqueé y cayó en el suelo. Y yo no sabía qué hacer. Y dije, pues para que no me pegue, me subo arriba de él y le agarro las manos. Entonces subí para agarrarle las manos, no para agarrarle las manos, que no me fuera a pegar. Y vi cómo los demás niños empezaron a ver con respeto. Ay, caramba, mira qué es lo que hizo, ¿sí? Y me empecé a pelear. Y dejé de ir a la iglesia. Yo reconozco que hice un error grande. Pero entiendo a Job, él podía también estar en contra, porque yo no tuve la altura de Job para ponerme a decir, pues voy a crecer en una vida cristiana y voy a ser fiel al Señor. Yo quería eso, pero no lo pude hacer. También estaba negando a Dios con mis acciones. También me peleé y golpeé y también me defendí. Y dejé de ir a la iglesia porque decía yo, eso no va conmigo. Yo quiero que me respeten los demás. Siempre respeté a Dios. Empecé a ir a otras iglesias, testigos de Jehová, mormones, a todo lo que me invitaba iba por allá, pero no a la iglesia cristiana porque sabía que ahí tenían la verdad y sabía que no me había convenido mi infancia.
Después el Señor me encontró, ya he platicado de eso antes. Pero hasta que entregué mi corazón a los 18 años, seguí una vida en mis propios caminos. ¿Sí? Creerse rechazado por Dios es vivir con el más intenso sufrimiento. Cuando tú piensas, Dios ya no me quiere. Dios me abandonó por esto que dije o esto que hice. Yo lo viví. Yo sé lo que se siente. Negar a Dios con tus acciones y esconderte de Dios. Es más, una de las cosas que encuentro un poco curioso es que cuando alguien se quiere alejar de Dios, el primero que deja de ver es al pastor, ¿sí? Que no se venga por aquí porque me escondo de él, que no sepa que yo estoy en camino equivocado, ¿sí? Job no tiene amigos ni en el cielo ni en la tierra, parece ser. Nadie le amaba, nadie lo comprende, nadie lo escucha, nadie simpatiza con su condición, se encuentra solo en medio de la adversidad. ¿Hay alguna prueba más dura que cuando estás solo enfrentando un problema? Cuando tienes a alguien, ese problema no es tan grave. Tienes a alguien. ¿Sí? Cuando no tienes a nadie, o cuando tú sientes o piensas que no tienes a nadie, es uno de los peores problemas, y es lo que estaba pasando Job en ese momento. ¿Sí? La Biblia habla de algunos versículos de no estar solo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo no hay más unido que un hermano. Mejor son dos que uno, porque si cayere el uno, uno le levantará al otro, pero si hay del solo, porque cuando cayere, no habrá un segundo que le levante. Y luego sigues hablando de esas palabras. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Eso como que no lo entendí muy bien y lo busqué en otra versión, que dice esta versión así: qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tienen problemas. ¿Sí? Yo no estoy enfermo, ¿sí? ¿Quién sabe qué sentirá aquella persona que está enferma? Pero yo no estoy enfermo. Yo puedo entender a esa persona, es difícil que yo lo pueda entender porque yo no estoy sufriendo. ¿Sí? Pero al profundizarse en el sufrimiento de Job, uno tiene que compadecerse de él. Los amigos ven únicamente la bondad de su propia condición. Seguro que yo estoy bien porque yo no me enfermo, pero Job sí está enfermo porque está mal. Y cuando vemos también la gente que se está enfermando alrededor, dice, pues se lo merece a lo mejor. ¿Sí? El primer error frente a la desgracia de los demás es similar a del fariseo. ¿Recuerdan el fariseo que se paraba enfrente de la plaza y decía, te doy gracias porque yo no soy como ese pecador o ese otro pecador? Aquella persona que se burla de aquellos que están sufriendo no merece llamarse cristiano. ¿Sí? No merece llamarse cristiano. Una persona cristiana tiene compasión por aquel que sufre, independientemente que lo merezca. ¿Sí? Uno tiene que tener compasión por aquel que sufre. ¿Sí? Esa actitud se refleja en que nos importa poco que las personas estén sufriendo, que se enfermen más. ¿Qué importa? Son números, yo no me enfermo y que mi familia no se enferme y todo está bien. El segundo error es aprender las lecciones equivocadas. La lámpara arroja una luz desviada. Ahí está hablando de una lámpara despreciada. O sea, una lámpara regularmente no da la luz completa. No es lo mismo caminar a medianoche con una lamparita, aunque no se trata de la lamparita esa de pilas, es una lamparita que apenas salía una llamita pequeña, una como la de Aladino, no sé si así la tenían. Otra también, algunos agentes tenían zapatos en forma de lámparas y ahí ponían sus lámparas. Por eso también un versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces iban caminando con cuidado y la lámpara iba alumbrando enfrente de ellos. Una lámpara, entonces lámpara me pies tu palabra, ¿sí? La advertencia entonces de Job nos recuerda el aspecto ejemplar de todo sufrimiento. Aquel que tambalea nos puede sostener, su tropiezo nos puede enderezar. En el sentido de que debemos aprender a otros, ¿sí? De otros lo que están sufriendo. Hay una historia de un joven. Este joven era judío. Tenía su propio rabino, estudiante de la Biblia era este muchacho. Y le pregunta al rabino, Rabí, ¿sí?
Dios se goza de todos los triunfos de nuestro pueblo. Y el joven esperaba que el rabino dijera, sí, de todos los triunfos se goza de Dios. Y el rabino le respondió, no de todos. Y ¿cómo que no de todos? Se sienta a escuchar. Dice, el rabino le empieza a contar una historia. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, Dios mandó a un grupo de ángeles a ayudar al pueblo a salir de Egipto. Salieron con poder, salieron con plagas, salieron bendecidos por el pueblo judío que les regaló oro para que salieran. Llegando al mar, el faraón cambió de opinión y mandó su ejército para matar a todos los judíos, todo nuestro pueblo, todos los judíos, los israelitas, todos iban a morir. Los ángeles entonces que Dios había mandado se pusieron de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Uno se le ocurrió, vamos a poner una tormenta, un tornado enfrente de los dos pueblos para que no pase uno con el otro. Y el otro se le ocurrió, vamos a abrir el agua y para que en medio de este mar puedan pasar y lleguen a un lugar seguro. Entonces los ángeles, según esta historia del rabino, hicieron eso, abrieron el agua, el pueblo de Israel empezó a caminar por el agua, el torbellino acá deteniendo a los soldados egipcios para que no mataran a los israelitas. Terminando de pasar, dijeron, ahora sí, pues cierren nada más quiten el tornado. Quitaron el tornado. Los egipcios ver que habían pasado por el agua seca, dijeron, nosotros también podemos. Entonces empezaron a cruzar por el agua, llegaron al centro y los ángeles decidieron, vamos a quitar el camino, vamos a quitar la protección del agua, y cerraron el agua y murieron todos los egipcios. Y los ángeles celebraban diciendo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Bien contentos. Y llega el padre y le pregunta, ¿qué hicieron? Y dice, ¿qué no ves? Dice, protegimos al pueblo de Israel. Y les dijo el padre, lo que veo es muchos de mis hijos muriendo en este río, ahogados. ¿Se preocupa Dios de aquellos que sufren? Sí se preocupa. ¿Dios siente dolor por aquellos que están sufriendo? Sí lo siente. Que son pecadores, pero Dios ama al pecador. Y la iglesia también debe de amar al pecador. Qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tiene problemas. Pero que no nos pase a nosotros, porque ahí sí queremos que todos se preocupen por nosotros. Mi mujer me acusa y me dice que me vuelvo como niño cuando me enfermo. Y quiero que me dé mi ¿cómo se llama? Mi sopita y que me la lleve a mi cama y ay, pobrecito de mí, ¿sí? Y cuando mi hijo se enfermó, déjalo, al cabo se le va a pasar rápido, ¿sí? Se puede hacer eso, solamente pensar en uno mismo, ¿sí? Los ladrones creen que ya dominaron a Dios y por eso viven tranquilos. Uno de los enigmas más grandes del mundo entero es por qué los impíos prosperan, o por qué la gente que hace maldad, impíos es una palabra para los malos, prosperan. La distribución de la riqueza en la sociedad humana es profundamente injusta. Raras veces corresponde equitativamente a lo que todos deberían tener. El trabajador trabaja más, el rico trabaja menos y gana más. En el fondo de esta pregunta está un monstruo que desprecia a Dios y hurta lo que a él le pertenece. Uno de los casos más graves de la ambición del hombre lo encontramos en uno de sus seguidores. Este hombre, cuando una mujer llegó con un perfume muy, muy caro, lo de todo un año de salario, no sé cuánto tú ganes, un año de salario entero, si no es que hasta más, llega a los pies de Jesús, rompe ese perfume que costaba mucho dinero y lo pone en los pies del maestro y unge sus pies y seca con su pelo los pies del maestro. Y uno de los hombres que estaba ahí dice, ¿por qué empieza a hablar a los demás? ¿Por qué no se pidió ese perfume y se vendió y se dio a los pobres? Y la pregunta es, ¿se preocupaba por los pobres este hombre?
Para nada. Y la misma Escritura dice, se preocupaba porque él era el que guardaba la bolsa y quería tenerlo para él, utilizarlo como negocio para él. Su nombre era Judas Iscariote, el que vendió a Jesús. A veces algunos que los que se preocupan más por otros, no necesariamente se preocupan más. ¿Cuántas veces se ha escuchado de personas que juntan dinero para el pobre de tal lugar y se quedan con la mayoría del dinero? ¿Sí? Eso sucede a cada rato. Y a lo mejor hasta nosotros sin saberlo hemos caído en alguna trampa de esas. Salen en la televisión varios niños con una panzota grande y bien flaquitos, enseñaron los huesos, y uno le sale en el corazón mandar ese dinero, y realmente ¿sabes dónde va ese dinero? Ojalá supiéramos. Pero ¿sabes dónde va ese dinero? ¿A quién va a alimentar realmente? ¿Sí? Tanta gente con muchos millones haciendo ese tipo de estafa, pidiendo dinero para cosas personales más que para cosas públicas. No quisiéramos caer en eso, ¿sí? Todos ellos van a encontrar un juicio al final de cuentas, en esta vida o en la futura. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, ¿sí? Siguiente versículo. Pregunta ahora a las bestias, y ellos te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te mostrarán. ¿Qué cosa de esas no entiende? Que la mano de Jehová lo hizo. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo género humano. En las manos de Dios está todo eso. Dios es el creador de las cosas. Las bestias se sujetan al poderío y al señorío de Dios. Las bestias conocen el poder de Dios. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia de cómo Dios puede estar encima de los animales es cuando en una ocasión manda a sus apóstoles a buscar a un pollino. Un pollino es un asno pequeño, todavía no desarrollado como burro, todavía está en ese proceso de llegar a ser burro, es un pollino todavía. Y si alguien ha intentado montar un pollino, me dicen que son muy difíciles. Los burros ya se aplacaron un poquito, pero los pollinos son como burros salvajes. No los dejan que nadie los monte. Pero ese pollino conocía a su dueño y se dejó montar por Jesús. Las bestias conocen la mano de su amo. Y el cristiano, en cierta manera, si él está diciendo, mira, las bestias, si se sujetan a Dios, Dios les da alimento a los aves, a los pájaros, les da a las mariposas, les provee para todos ellos. Y les va muy bien. Y quiero terminar con eso, ¿sí? ¿Por qué el hombre no se sujeta a Dios? ¿Por qué no dar su vida a Dios completamente y decir, confío en ti, Señor? Usa mi vida, usa mis talentos, las habilidades que me has dado, el carro que tengo allá parqueado afuera, quiero ponerlo a tu disposición, Señor, porque yo quiero ser usado por ti. ¿Sí? Los animales conocen la voz de Dios. Dios provee para ellos. ¿Por qué no escuchar la voz de Dios también nosotros? Job le estaba diciendo, miren, los animales conocen a Dios. Es la respuesta que tenía para ellos. Hay diferentes maneras de entender cómo Dios provee para ellos. Ustedes saben que las aves viajan al sur en invierno, regresan en el otoño, ¿sí? Algunas llegan a Hawái. Nunca he ido a Hawái, no sé todavía cómo es. ¿Sí? No sé si alguien ha ido de aquí. ¿Has ido a Hawái, hermano? Todavía no, ok. Entonces no soy el único, ¿sí? No sé cómo es Hawái, pero me dicen que está bien lejos. Los aviones a veces se pierden, pero las aves llegan a California, ahí cargan su tanque de gasolina y arrancan y no se pierden, porque Dios de alguna manera les puso un mapa en el cerebro que dice, vayan por aquí, y allá llegan. ¿Sí? He estado en México, esas sí las he visto, las mariposas. A un lugar donde llegan a reproducirse, y a veces las mariposas que salen de Canadá, más al norte, las hijas son las que llegan ¿cómo se llama? A México,
Se reproducen y las nietas son las que regresan a Canadá. ¿Y quién les dijo por dónde ir? ¿Y quién les dijo cómo llegar allá? Porque se sujetan a Dios, porque escuchan a Dios. Y en esto que está pasando, yo te invito para que escuches a Dios. Escucha que Dios sea tu proveedor, que Dios te explique las cosas. Que son pecadores los que están enfermando, son pecadores. Que soy pecador yo también soy pecador. Que yo merezco más misericordia que ellos, ¿por qué? Que todos merecemos misericordia, dependemos de la misericordia de Dios. Estos hombres que están hablando con Job, estaban hablando de la justicia de Dios. Dios es un juez justo, hace lo correcto. Pero se olvidaban de que también Dios es un Dios de amor, que tiene misericordia de aquellos que le invocan. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que nadie diga, porque yo acabo de dar el diezmo y la ofrenda, y yo vine el domingo a la iglesia, ya la tengo salvada, de seguro no me va a pasar nada. Que no sea por eso, que sea porque dependemos de la misericordia de Dios para seguir adelante. De que podemos caer como cuando yo negaba a Dios, pero regresé a su camino. Que no esté solo, que busque la compañía de mis hermanos para seguir adelante. Y juntos caminar el camino de fe. No de temor, no de miedo, el camino de fe. No estamos solos, Dios está con nosotros. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, tú te entristeces por aquellos que están muriendo. Tú lloras también, Señor, con aquellos que lloran. Porque tú nos creaste. Porque a cada uno de nosotros nos formaste desde el vientre de nuestra madre. En todas las tribulaciones, Señor, que el hombre pasa. En todos los dolores que las mujeres tienen, sintiéndose menospreciadas por los hombres. En toda la tontería del hombre de ser macho. Te pido, Padre, que nos perdones. Y nos des aliento para seguir adelante en tu camino. Permítenos escuchar tu voz, Señor, así como las bestias nos enseñan a escuchar tu voz. Así como dice tu palabra, mira a la hormiga, oh perezoso, ve sus caminos y sé sabio. Así seamos como escuchamos, Señor, la voz de tuya en medio de los animales. Que los tenemos con menos, pero son más sabios que nosotros en eso de escuchar tu voz. Permítenos escuchar tu voz. Permítenos responder con sabiduría cuando nos preguntan algo. Permítenos no condenar a aquel que está pasando por aflicciones, entendiendo que quizás seamos nosotros los que podamos pasar por esas mismas dificultades. Permítenos seguir adelante, Señor. Permite que nuestro corazón sea puro y sincero delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un último canto. Y después de ese canto vamos a orar para terminar este servicio.
después de esta oración de la congregación, puede con mucho gusto pasar al frente. Tenemos aceite y primero vamos a usarlo para pedir misericordia de Dios si alguien necesita oración. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros el día de hoy. Y gracias, Señor, por aquellos que vienen a servir a esta iglesia. Servirte a ti cuando sirven a sus hermanos. Y no nada más cuando vienen aquí, sino cuando allá en sus casas ayudan a otro hermano o a otra persona en necesidad. Te doy gracias, Señor, porque esa es la mejor manera de demostrar nuestra fe y nuestro amor. No nada más es aquí, Señor. Es en cualquier lugar donde estamos. Pido, Padre, que nos permitas siempre ser vasos útiles en tu reino, vasos de honra. Señor, si algo necesita limpiarse de este vaso nuestro, te pido que lo hagas, Señor. Y si algo nos tiene que doler y que tenemos que dejar por causa de seguir a tu camino, permite que tengamos fuerzas para hacerlo, sabiendo que no hay nada mejor que andar, Señor, con una conciencia tranquila, levantando la cabeza cuando tú nos hablas. Te pido, Padre, para que bendigas esta iglesia, y Señor, te doy gracias por sus vidas. Pido que les protejas, Señor, susténtales cada día. Señor, en esos tiempos de mucha aflicción, te pido, Padre, que des una bendición extra, una que no esperamos. Algo que nos haga saber de que tú estás ahí. Habla a nuestro corazón, Señor. Permítenos escuchar tu voz. Bendigo a tu iglesia en tu nombre como ministro tuyo en este lugar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu estén con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. La paz de Dios sea contigo.